Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, para vivir más despiertos. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue, e ato em silêncio à beira do grito. Chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita un escritor y matemático argentino. Estudió matemática en la Universidad Nacional del Sur y se doctoró en lógica en la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios postdoctorales en Oxford. Realizó también un taller literario con Liliana Hecker, es colaborador de El Diario de la Nación, Clarín, Página 12, dicta actualmente cursos de narrativa en la Maestría de Escritura Creativa de la UNTREF. Uno de sus cuentos ha sido publicado en The New Yorker. Su novela Crímenes Imperceptibles y su cuento Una Madre Protectora fueron llevados al cine. Es aficionado al ajedrez y al tenis. Entre sus libros se encuentran Infierno Grande, Una felicidad repulsiva, Acerca de Roderer, La mujer del maestro, Crímenes Imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B., Yo también tuve una novia bisexual, Los crímenes de Alicia, Borges y la matemática, La fórmula de la inmortalidad, Godel para todos en colaboración con Gustavo Piñeiro y La razón literaria. Entre los reconocimientos que obtuvo se encuentran el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Planeta Argentina, el Mandarache, el diploma de mérito de los premios Conex, el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, el premio Nadal de novela y el premio Milovan Vidakovic en Serbia. Hoy nos visita en Voces y Memorias Guillermo Martínez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Al contrario. ¿Por qué escribís? Bueno, creo que la respuesta más natural sería quizá porque era algo que se hacía en mi casa, ¿no? Es como una especie de hábito familiar. Siempre digo que de la misma manera que en las familias de tenistas hay raquetas y los chicos desde muy chiquitos juegan en el patio o acompañan a los padres al club, bueno, en mi casa había bibliotecas, mi papá era escritor, mi mamá profesora de letras.
Mi papá era algo así como un lector recomendador en la biblioteca Rivadavia de la ciudad. Así que tanto la literatura como el cine estaban muy presentes porque ellos dos también fueron socios fundadores del Cine Club Bahía Blanca. Y a la vez, una vez que uno empieza a leer, también hay algo en que uno, de la misma forma que uno recrea historias al leer, también puede empezar a imaginar alternativas y posibilidades. Mi papá organizaba certámenes literarios de entrecasa y bueno, eso fue desarrollando de a poco esa especie de gusto por leer historias, repetir o reproducir historias que le contaba yo a mi mamá y finalmente escribir, ¿no? Y a la vez creo yo también que hay algo de que, bueno, a uno no lo paran a tiempo. O sea, a mí me gustaba también cantar, pero nadie me dejaba cantar porque cantaba muy mal. Viste que una especie de fascismo de que escribir mal puede todo el mundo, pero cantar mal no. Entonces, bueno, creo como no me reprimieron para escribir, seguí escribiendo, ¿no? Está bien, pero de ahí a ser escritor... Bueno, hay un camino muy largo. Hay un camino, sí, incluso, mira, te digo, mientras yo vivía en Bahía Blanca, jamás me imaginaba como escritor con libros. Sí me imaginaba escribiendo cuentos, como hice a lo largo de mi adolescencia, para enviar a concursos literarios, que era lo que hacía también mi papá, que tuvo premios importantes, estuvo en antología de escritores argentinos. Mi papá fue contemporáneo de Héctor Libertela, que también vivía en Bahía Blanca en alguna época. Entonces, había esa especie de esperanza puesta en el manuscrito que se envía para que lo lean en alguna esfera más alta, ¿no? Y luego llegue el veredicto. Me acuerdo que en la adolescencia yo participé, por ejemplo, en un concurso de la revista Humor Juegos, que gané con un cuento, y en otro concurso se llamaba el premio Roberto Art, que era para libros de cuentos en la categoría juvenil, que también gané ese momento, y viajé a Buenos Aires para recibir el premio. En fin, eran como aproximaciones, pero yo estaba muy lejos de pensar que algún día escribía un libro. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que me vine para estudiar con un profesor de matemática, un matemático, un investigador que se llamaba Roberto Signoli, que fue un gran profesor, y que había dado en realidad clases en Bahía Blanca. Lo que pasa es que con la dictadura él se había tenido que exiliar en Brasil. Cuando volvió a la democracia se radicó en Buenos Aires. Entonces, por una especie de carambola del azar, yo terminé viniendo a Buenos Aires para estudiar con él. Bueno, en ese momento decidí ir al taller literario de Liliana Hecker, que bueno, tiene también una mente formada en las ciencias exactas. Me gustaba mucho la forma en que ella leía, la aconsejaba, el espíritu que había en ese taller. Y fue ahí recién cuando vi que los demás asistentes al taller estaban todos pensando en publicar un libro de algún modo, ¿no? O sea, estaban escribiendo cuentos, sí, pero ya todos con la idea de la publicación. Entonces pensé, bueno, ¿por qué yo no, digamos, ¿no? O sea, yo también reuní mis cuentos, me presenté al premio del Fondo Nacional de las Artes. En ese momento el jurado fue Isidro Blaisten, así que estoy muy orgulloso de ese premio, y gracias a que me dieron el premio del Fondo Nacional de las Artes pude publicar mi primer libro, que fue Infierno Grande. En la versión original era un libro que tenía unos 25 cuentos y yo seleccioné solamente 10 para la publicación. Bueno, a partir de ese primer libro siempre digo que hay como un momento que es bisagra para los aspirantes a escritores, ¿no? Muchos terminan su libro, lo publican y no escriben nunca más, ¿no? Ahí es que cuando se juega la diferencia entre querer verse publicado y decidir seguir escribiendo, pese a justamente quererse seguir escribiendo, cuando en realidad el primer libro siempre es un poco decepcionante en cuanto a repercusión, ¿no? Uno publica el primer libro,
le tocan la parte de atrás de las librerías, no aparecen reseñas. En aquella época era fundamental que aparecieran reseñas en alguno de los 3 grandes diarios. Prácticamente esa era toda la posibilidad de repercusión que tenía un libro. No es como ahora que hay circulación, radio, pero sobre todo las redes, ¿no? Que hay como pequeños espacios donde uno puede igualmente circular. Sí. En aquella época era muy importante lo que pudiera aparecer en los suplementos culturales. Sí. Es una gran diferencia, creo yo. Entonces, había diarios en donde no, por decisión, por tradición, no publicaban reseñas de primeros libros de autores. Recién cuando el autor se probaba en un segundo o tercer libro, podía tener la esperanza de aparecer en un suplemento. Bueno, lo que te quiero decir es que la suerte general que corrían los libros, algunas pocas excepciones, era el silencio, ¿no? Pero bueno, yo tuve con este primer libro la buena suerte de que me leyeran algunos escritores para mí muy importantes. Alicia Steinberg hizo una lectura muy divina del libro, conversé con Ricardo Piglia sobre los cuentos, bueno, en aquella época también con Santiago Cobaldov, que le dejé el libro, en fin, muchos escritores, Mempo Giardinelli, que no solamente lo leyó, sino que envió uno de los cuentos a la revista El Cuento de México. Tuve muy buena respuesta de escritores mucho mayores que yo en ese momento, muy asentados también ellos, que fueron muy generosos conmigo. Eso me dio como una sensación de que era bien recibido, ¿no?, en el mundo de la literatura. Además yo no tenía demasiados contactos tampoco en Buenos Aires, más allá de la ayuda que me dio Liliana Hecker con algunos nombres, así que bueno, me vino muy bien que gente que yo no esperaba leyera el libro. También dentro del diario La Nación, María Esther Vázquez y su esposo, que los dos eran críticos culturales, ellos también hicieron una reseña muy buena sobre el libro. Así que bueno, eso fue lo que me dio ánimos para empezar un segundo libro, de cuentos, y ahí dentro de ese segundo libro de cuentos empecé a escribir lo que después sería mi novela acerca de Roder. O sea, me di cuenta de que ese relato en particular, que tenía que ver con el ajedrez y con un pueblo en el sur, podía o debía desarrollarlo como una novela o al menos una nouvelle, y ese fue para mí un gran paso, ¿no? Todavía es un libro que me da muchísima felicidad. Desde que se publicó se reedita permanentemente en cifras pequeñas pero muy consistente, y mucha gente me ha escrito a raíz de ese libro. O sea, es un libro que toca alguna fibra, sobre todo en 2 edades, en adolescencia y después de los 40. ¿Y dónde hiciste el clic? Y dijiste, bueno, ok, ahora me dedico a la escritura y dejo la matemática. Sí, bueno, yo como tenía profesión, ¿no? Sí, yo tenía una tensión entre las dos actividades, sobre todo porque no podía dedicarle demasiado tiempo a la literatura, siempre era lo que estaba en peligro. Cuando uno tiene un trabajo remunerado, tiende también a pensar que, bueno, primero está ese trabajo. Sí. Entonces los tiempos para la literatura eran naturalmente vacaciones, tiempos que me hacía, algunos fines de semana, en fin, siempre es la actividad que está en peligro, la actividad creativa. Eso yo sabía que tenía que encontrar una manera de cambiarlo si quería convertirme en escritor, y a la vez soy muy lento, entonces se me iban acumulando en mi lista de espera temas de cuentos, de novelas. Mira, la decisión importante la tomé cuando yo volví de Inglaterra. Yo estuve 2 años por un postdoctorado. Por un lado me daba cuenta de que la clase de problemas que yo podía atacar y resolver en matemática, digamos, cualquier otro podría hacerlos. Mientras que la clase de libros que a mí me interesaba escribir, bueno, uno tiene la sensación de que es algo mucho más personal, que si uno no escribe sus propios libros, nadie va a escribir esos libros. Los resultados que yo puedo encontrar en matemática, también por mi propia falta de profundidad en matemática, ¿no? O sea, lo podían encontrar otras personas. Entonces,
La matemática tiene algo un poquito cruel, en el sentido de que a medida que uno avanza en la resolución de los problemas cercanos, los que te quedan por resolver son cada vez más difíciles, ¿no? Entonces uno tiene ahí la opción o de empeñar el resto de su vida en tratar de resolver esos problemas que quedan dentro de un área o cambiar de área, pero también cambiar de área requiere muchos esfuerzos, ¿no? Porque son otras herramientas, otras maneras de pensar, etcétera. Entonces, en el medio de esta especie de dilema que tenía en mi vida, escribí Crímenes Imperceptibles y fue que casi te diría como ganar la lotería, o sea, me cambió la vida en una cantidad de sentidos. Fue un libro que se vendió muchísimo acá en la Argentina, se vendieron más de 170 ejemplares en 170.000 ejemplares en Inglaterra, se hizo la película, sí. Se vendieron muchas ediciones en España, y en el medio de todo eso estaba por nacer mi hija, y la que era mi esposa en ese momento me dijo, bueno, o es ahora o nunca, porque es verdad, cuando uno tiene un compromiso con un hijo, etcétera, se vuelve más temeroso, ¿no? Entonces fue ahí que dejé la universidad con muchas dudas, con muchos incertidumbres, ¿no? De todo tipo, porque siempre en la Argentina vivimos de incertidumbre en incertidumbre, pero las cosas se fueron acomodando de a poco. Y bueno, y pude reemplazar de algún modo el sueldo de la universidad con otras tareas afines a la literatura y con la venta de mis libros siguientes. Así que bueno, logré hacer el switch, como diría Seinfeld. Estamos conversando con Guillermo Martínez. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Nature Boy. En un minuto más volvemos. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Era Nature Boy, en la voz de Nat King Cole, tema que eligió Guillermo Martínez para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
En realidad es uno de los temas, mi hija estudia jazz y es uno de los temas que ella canta y bueno, lo hace en una versión que a mí me parece extraordinaria. Descubrí, digamos, el tema por ella, ¿no? Bueno, en su momento me emocionó mucho escucharla y pensé que era un tema que dice algo también muy profundo, o sea, es un tema donde se aunan una música bellísima con una letra que está diciendo algo interesante también, ¿no? Que a veces es difícil encontrar esa consonancia. Te aparece un clásico. Sí, un clásico total, sí. En la muerte lenta de Luciana B, decís textualmente: mientras yo le dictaba a Luciana, alguien más me dictaba a mí. ¿Te pasa eso? No me pasa en el sentido de que yo crea eso, ¿no? Esto es una especie de romantización que tiene mucho que ver con la idea del daimon, ¿no? Que sobrevuela la novela. Sí ocurre a veces que hay algo así como una sintonía entre las ideas que uno tiene que parecen como precipitarse y que casi uno no hace a tiempo manual para escribir aquello que se está como desarrollando como una especie de tormenta en la cabeza. Pocas veces me pasa a mí, tengo que decir, ¿no? O sea, eso le pasa en general a escritores que son más rápidos para escribir. O sea, yo soy de pensar mucho, más bien estoy siempre entre dudas, bifurcaciones, pero cada tanto hay, en inglés lo llaman un breakthrough, ¿no? O sea, cada tanto hay un momento en que uno siente que algo se acelera, se precipita, condensa, ¿no? Y esos raptos tienen algo de dictado que uno no sabe del todo de dónde viene. Es como si de pronto se armaran las piezas de una manera feliz y se va resolviendo, destrabando. Bueno, por eso, a este fenómeno hay dos maneras de mirarlo. Una manera escéptica, racional, y una manera romántica, que es con la que suelen coquetear los escritores, ¿no? O sea, los escritores coquetean de varias maneras con esto. Mis personajes son tan vívidos que me desobedecen y van por donde ellos quieren. O sí, sentía como que estaba transportado, así lo describe Thomas Mann, ¿no? Cuando escribió Muerte en Venecia, que estaba transportado en una especie de alfombra voladora, ¿no? Todas esas imágenes que yo creo que tienen que ver. Rosa Montero lo dice de otra manera que a mí me parece interesante. Ella lo llama el efecto cono, y que me parece que describe mejor lo que pasa. O sea, uno está durante mucho tiempo luchando con un mare magnum de posibilidades, dificultades, te diría, impedimentos, rodeos que tiene que dar, y de pronto hay algo que se destraba y todo va convergiendo. ¿Pero por qué? Porque uno ya de algún modo fue despejando posibilidades, van quedando menos posibilidades, ¿no? Y además, y esto del efecto cono también me pasó varias veces, es como si también uno empezara a sintonizar en la forma de mirar el mundo. Entonces, cuestiones que ves mientras estás escribiendo la novela del mundo exterior, digamos, naturalmente empiezan a encontrar su lugar en el relato. Para mí hay como dos clases de novelas expulsivas y novelas inclusivas. O sea, novelas expulsivas en el sentido de que solo puedes escribir lo que habías pensado para la novela. Y otras novelas que te permiten incorporar elementos. Por ejemplo, La muerte lenta de Luciana B, mientras la escribía, ocurrió lo de los incendios en Buenos Aires, que yo incluso vi uno más o menos de cerca. Y ese fue un detalle que incorporé naturalmente a una estructura que de algún modo ya la había imaginado antes. Es decir, a veces ocurre que uno puede incorporar algo que no estaba en el plan inicial, y otras veces no. En general, cuando no puedes ensanchar, termina en un cuento o en una novela. Y si en general me pasa a mí, si encuentro lo que llamo una línea teórica, se extiende hacia una novela, ¿no? Línea teórica tiene que ver a veces con la recreación de una tradición, como fue el caso acerca de Roder con el Pacto Fáustico, o la idea esta en La muerte lenta de Luciana B de las figuras que forma el azar, ¿no? El azar tiene embriones de figuras, es algo así como todas las figuras bullendo al mismo tiempo.
Bueno, cuando aparecen esa clase de ideas o imágenes, se desarrolla algo así como una línea ensayística y entonces yo sé que eso necesita un tempo de novela. ¿Cómo es tu forma de trabajo? No la forma de escritura, sino la forma de trabajo. Cuando arrancás, tenés la idea, ¿cómo te estructurás? De diferentes maneras. En general se me ocurren ideas de cuento. Y sobre todo, si se me ocurre un cuento, se me ocurre el final y lo que yo llamo el momento de torsión. Es decir, cuando aquello que se va a presentar al lector con cierta lógica de lo cotidiano, de lo realista, de pronto se va a torcer de otra manera para dejar ver, bueno, lo que yo llamo el acto de ilusionismo literario. O sea, hay algo de las leyes de la ficción que sobrepasan o desbordan las leyes de lo real estricto. Y además en mis cuentos hay bastantes bordes que tienen que ver con lo fantástico, la locura, lo exacerbado, ¿no? Entonces, esa torsión en general me aparece como idea previa al cuento. Es como si yo viera ya algo de... Cuando se quiere denostar al cuento clásico se habla de la voltereta, ¿no? Donde el cuento revela algo que va a sorprender de alguna forma hacia el final. A mí me gusta ese efecto, me resulta similar justamente a lo que ocurre en el acto de ilusionismo, me gusta mucho la magia además. Así que en mis cuentos siempre hay algo que no se sabe al principio y que se devela hacia el final, aunque no sea una sorpresa de tipo conejo que sale de la galera, ¿no? Y además me parece que eso es lo que da también tensión y suspenso al relato. Bueno, en definitiva, para simplificar, casi todas mis historias inicialmente fueron cuentos, salvo quizás Los crímenes de Alicia y Crímenes imperceptibles, que los había pensado como relatos policiales ya desde el principio. Y algunos de esos cuentos luego se transforman en novelas. La muerte lenta de Luciana B. era un cuento de 40 páginas que se transformó en una novela. Y yo también tuve una novia bisexual, lo mismo. Iba a ser un cuento erótico, digamos, que se transformó en una novela. ¿Y después lo estructuraste? ¿Tenés una estructura con la que vas trabajando? Bueno, últimamente intento hacer algo así como una escaleta, ¿no? O sea, como trabajan los guionistas, es decir, una pequeña anotación de cada capítulo, qué debería ir en cada capítulo, hasta donde sé, porque no lo sé todo, pero bueno, algunas cosas sé. Eso también es como un consejo que doy en la maestría. Uno no sabe todo y no tiene por qué saberlo todo. Pero algunas cosas sabe, algunas yo lo llamo como estaciones, lugares por donde hay que pasar. Entonces, todo lo que uno sabe, tratar de desglosarlo en capítulos. Bueno, para encontrar ciertos pasos, cierta naturalidad para contar, para poder tener una sensación de por dónde hay que ir, ¿no? Es como una especie de brújula mínima. Entonces, sí, y luego lo que hago es, a medida que empiezo a escribir, voy escribiendo notas. O sea, siempre tengo abierto un archivo de notas. Las notas son para pensar a futuro, fragmentos de diálogos que se me ocurren. Y siempre el ejercicio que hago, casi nunca consulto las notas mientras escribo. Pero un ejercicio que hago es cuando termino el primer borrador, voy a las notas a ver cuánto logré poner de todo lo que había pensado y si tiene sentido incorporar todo lo demás. O sea que eso sí es algo que más o menos constante cuando trabajo. Estamos conversando con Guillermo Martínez, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones.
Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos conversando con Guillermo Martínez. En La muerte lenta de Luciana B., volvemos a la misma novela, decía mucho tiempo después, a la noche, leí otra vez esas páginas que le había dictado. Eran de otro, sin duda. Yo no hubiese podido escribir algo así. ¿Te pasa cuando lees lo que escribís? Sí, me pasa cuando lo leo después de mucho tiempo. Es decir, al leer un texto propio después de mucho tiempo, uno se olvidó de todos los detalles como de construcción, de atmósfera, ¿no? O sea, uno hace una cantidad de operaciones que yo las llamo operaciones microscópicas a medida que uno escribe. Sobre todo yo escribo como un cuentista, o sea, frase por frase, ¿no? Entonces hay una cantidad de decisiones, de elección de palabras, de evitar repeticiones, en el que uno está mirando el texto desde demasiado cerca. En ese sentido no se le hace justicia. Cuando uno deja pasar un tiempo, lee el texto con una especie de generalidad, tal como cuando uno es lector, es decir, entonces uno lo que absorbe son como las impresiones emocionales del texto, ¿no? La carga. Y también me ocurre, y eso es algo que me ha impresionado mucho, cuando lo lee un buen lector en voz alta. O sea, me ha tocado escuchar algún cuento mío. Ahí pueden ocurrir dos cosas, o que lo lean con una especie de subrayado abominable que uno no hubiera jamás aceptado, pero hay lectores que también son muy buenos, y entonces también me ha ocurrido de sentir una densidad del relato que yo no imaginaba, ¿no? Al escribirlo, una densidad emocional, ¿no? Hay algo, una cercanía, un impacto, que en general uno cuando se lee a sí mismo no termina de percibirlo. Bueno, y eso lo decís en Infierno Grande al final, que cuando volviste a retomar muchos de los cuentos, los volviste a reescribir y volviste a trabajar en ellos. Sí, lo que me pasó un poco con Infierno Grande es que son cuentos que escribí en la juventud realmente. Entonces sí, hay algunas cuestiones que me hubiera gustado tocar un poco más, y ahí está esa especie de duda sobre, bueno, si dejarlo así, tal como uno los escribió, o volver como a tratar de meterse, ¿no? en la construcción. Yo lo único que hice fue, en definitiva, algunos detalles que me parecían muy obvios que tenía que cambiar, esos los modifiqué, pero esencialmente son los mismos cuentos que escribí en la juventud. En Infierno Grande dijiste una frase interesante que es: mucho más difícil es saber cuándo uno termina verdaderamente un cuento. ¿Cuándo es que decís, terminé, se acabó? Sí, eso en la época en que, por ejemplo, yo iba al taller de Diana Hecker, tenía un grupo de amigos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque después es difícil encontrar a quién leerle con ese detalle. Tenía un grupo de amigos, estábamos todos en la misma búsqueda, en los mismos primeros ensayos, ¿no? Entonces nos leíamos con mucha pasión y cuidado, y pensábamos opciones para las palabras, y eso es lo que yo trato de hacer. Tengo ahora un par de talleres, y eso es el tipo de lectura que trato de hacer en los talleres, que me parece que es un tipo de lectura casi artística, que no es la misma lectura que cuando uno
lee un texto final. Sí. Es una lectura realmente en colaboración, ¿no? O sea, bueno, uno se detiene de pronto en alguna frase que tiene algo de lugar común y trata de buscar alternativas. Bueno, esa clase de lecturas las extraño, pero justamente eso te daba la posibilidad de ensayar variantes, aproximaciones al cuento, y cuando uno siente que ya no puede corregir sin equivocarse más al corregir, ¿no? O sea, uno siente que quizá hay algo que no está perfecto, pero que cada opción que encuentra empeora. Bueno, creo yo que ese es el momento para decir, bueno, esto está terminado. No quita que 10 años después, cuando llega el momento de la reedición, todavía salten algunas cosas y uno pueda cambiarlas, ¿no? De hecho, es interesante que Borges siguió modificando sus cuentos a lo largo de sucesivas reediciones, ¿no? Eso también es muy impresionante de ver. O sea, siempre uno puede retocar un poco los cuentos. ¿Qué sentís cuando terminás? Cuando termino un libro es de las felicidades más grandes de mi vida. O sea, cada vez que he terminado un libro, más allá de que a veces siento, bueno, en este libro podría haber hecho algo más, pero siempre tengo una sensación de, bueno, de haber escalado una montaña inmensa, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho escribir como yo quiero, digamos, ¿no? Soy de corregir obsesivamente también. Me tomo más o menos un año para corregir cada libro. El libro que me salió más rápido, en definitiva, fue Los Crímenes de Alicia, que es mi libro más largo y lo terminé en 3 años. Incluyendo dentro de estos 3 años también el tiempo de investigación, la escritura y un año entero de revisión. Entonces, soy lento. Pero bueno, terminar un libro me da una alegría como pocas cosas en la vida, ¿no? O sea, creo... no soy de los escritores que sufren al escribir, pero hay un elemento como de angustia, de pensar, bueno, esto ya no me va a salir. Por ejemplo, en Los Crímenes de Alicia escribí 6 capítulos y tuve que rehacerlos porque era una especie de principio equivocado. O sea, tanto los matemáticos como los escritores tenemos angustias de la creación, ¿no? No es que sea un trabajo insalubre, tiene momentos maravillosos, pero también tiene esos momentos en donde uno siente esto no va por aquí, quizás no salga, ¿no? De desesperación, te diría. Pero terminar el libro siempre es una gran felicidad que compensa todo lo otro. Decías recién que no lo sufrís, pero en las entrevistas dijiste más de una vez, soy un escritor que no lo pasa del todo bien con su trabajo. Bueno, que para mí el trabajo... Es contradictorio. Sí. No, es que es así. El trabajo de escribir para mí tiene 2 partes. Una parte que es terminar un primer borrador. Esa parte realmente la sufro bastante porque me cuesta avanzar, las cosas parecen no ir por donde uno quería, se revela la dureza del material. Cada tanto, a medida que uno avanza, van apareciendo también las cosas buenas, imprevistas, ¿no? O sea, no es que todo es sufrimiento, pero me resulta así, te diría áspera la primera versión. Una vez que termino la primera versión y está todo plantado, para mí empieza la parte de la felicidad como escritor, ¿no? O sea, entonces esa parte ya estoy de mejor humor, puedo ir corrigiendo, puedo encontrar todo lo que sonaba lugar común, trato de corregirlo, ¿no? Voy con mucho cuidado. Aparece la parte también del placer de realzar la escritura, en fin. Todo mejora para mí en la corrección. O sea, escribir te diría que para mí esencialmente es corregir, ¿no? Está el trabajo de plantar la estructura y después escribir es corregir sobre eso, ¿no? Incluso leí también de algunos escritores que prefieren hacer algo así como una especie de borrador infame de 100 páginas muy rápidamente, en una semana, en jornadas de horas. Y luego empezar a agregar capas y detalles. Yo nunca pude trabajar de esa manera. O sea, ya mi primer borrador es penoso y lento, ¿no?
Hablas mucho de los cuentos, de que empezás trabajando muchas ideas como cuentos, pero no has escrito tanto cuento, te has dedicado últimamente mucho más a la novela y tus primeros libros han sido de cuentos. ¿Por qué no retomaste? Tengo 2 libros de cuentos. Sí. Uno que escribí en la juventud y otro que fui escribiendo a lo largo del tiempo y que publiqué en el 2014. O sea, pero después todos los demás fueron novelas. Las demás fueron novelas, pero como te digo, fueron novelas que las pensé inicialmente como cuentos. Hay un autor, Henry James, que es como un autor mío de referencia, y él tiene una extensión que es la que a mí más me gusta, que son los relatos donde se desarrolla un periodo de la vida de un personaje, o sea, la vida del personaje pesa y es importante, pero más o menos en la cantidad de páginas de un relato largo, ¿no? O sea, esa extensión de la novela es con la que yo me siento más cómodo. Y fíjate que algunas de mis novelas son en el fondo nouvelles. Por eso te digo que yo escribo en un género intermedio y que me parece que tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, por un lado la intensidad, la unidad del cuento, la unidad de acción, el despliegue, el suspenso, el impacto, te diría, de un cuento, y la posibilidad de desarrollar personajes, que eso en un cuento muy breve no lo puedes hacer, quedan los personajes acotados por la trama, ¿no? Pierden grados de libertad porque domina la trama. Entonces me parece que respiran mejor los personajes en esa extensión intermedia. ¿Y en qué momento decidís esto va para acá y esto va para allá? Es un poco lo que te decía antes, cuando encuentro que hay una línea teórica, o sea, si en el desarrollo dramático que yo había pensado para el cuento, encuentro que hay algo así como un tema que refiere a un tema que aparece en la literatura o que me interesa por el lado de la filosofía o de la matemática incluso, entonces lo convierto en novela en general. Sí. Estamos conversando con Guillermo Martínez. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Samba para no morir. No estaba la versión de Alberto Rojo que nos había pedido, pero vamos a escuchar otra versión esta noche. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo.
No me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, verme llegar en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Era Samba para no morir, en la versión de Rally Barro Nuevo, tema que eligió Guillermo Martínez para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción? Mirá, en realidad esta samba se la escuché por primera vez a un amigo, un gran amigo, Alberto Rojo, que tiene una versión extraordinaria. Él es folclorista, pero también es físico y hace retratos, es un hombre de renacimiento. Me gustó mucho la versión que hacía él y me contó que era una samba que tocaba el Che en Bolivia. Okay. Y me impresionó mucho porque hay una parte de la letra que dice, bueno, que volveré en el aire, ¿no? Me pareció muy premonitoria, me gusta mucho la letra. No toda la letra, pero hay partes de la letra que me parecen extraordinarias y no sé, es una samba que da a la vez algo así como congoja, esperanza, hay una mezcla de sentimientos que me resultan muy emocionantes y bueno, y además pensar en el Che Guevara tocando esa samba, también no lo imaginaba, ¿no? Eso, pero en Bolivia la llaman la samba del Che. No la conocía eso. Volviendo a tus libros, en el cuento El Recuperatorio, decís, enseñar me entusiasmaba. Más aún, me proporcionaba una satisfacción secreta, hasta entonces desconocida para mí. Yo era algo tímido, pero había descubierto que subido a la tarima, con la tiza en la mano, me transformaba en otra persona. Me sentía por primera vez cautivador. ¿Qué hay de vos en eso? Bueno, hay una esperanza de que hubiera sido así. O sea, fueron como siempre ocurre, las cosas fueron más paulatinas, ¿no? O sea, yo empecé a dar clase muy joven, como ayudante alumno en la Universidad del Sur. Entonces, de algunas cosas sabía un poco más, de otras un poco menos. Entonces, había una ambivalencia en enseñar. Siempre había una sensación de cierto peligro, ¿no? En estar arriba de la tarima y en el pizarrón. La matemática además es muy cruel porque no es opinable, o sea, si uno hace un error queda al desnudo. Pero sí es verdad que con el tiempo me fui soltando para dar clase. Cuando tenía que dar clase de algo de lo que realmente sabía, creo que lo podía hacer bien. En fin, espero que no me empiecen a llamar mis alumnos para decir lo contrario. Cada tanto me encuentro exalumnos, espero no haberlos hecho sufrir demasiado. Pero sí también me ocurrió, sobre todo con las presentaciones en público como escritor. Al principio, y también un poco por la formación que yo había adquirido en la matemática, me costaba mucho expresar algo en público si no tenía la sensación de que estaba diciendo algo con sentido, que podía resumirse como una definición, que no podía atacarse por este lado, por este otro. O sea, la matemática y sobre todo la lógica matemática tiene algo también que te restringe bastante para hablar porque uno no quiere hablar de generalidades, ¿no? O sea, inmediatamente uno apenas enuncia una frase
se da cuenta de que tiene que dar más contexto para precisarla. Entonces esas pequeñas pesadillas de los que pasaron por ciencias exactas y quieren que lo que se diga sea expresivo, como digo en una novela, ¿no? Suficiente y necesario, ¿no? Como las condiciones matemáticas. Entonces me costaba mucho ser medianamente elocuente cuando me tocaba hacer presentaciones públicas, era muy parco, digamos, muy lacónico. Y luego también de a poco me ayudó mucho escribir artículos y ensayos literarios, porque eso te va dando como algo así como una especie de speech para cada tema en particular. Entonces de a poco uno puede decir más cosas y a medida que vas diciendo más cosas te sentís más tranquilo y cada tanto podés decir un chiste, pero yo me siento un tímido recuperado, más o menos recuperado, ¿no? en muchas situaciones. Lo que sí te puedo decir es que esa sensación a veces era cierta y también algo curioso que tiene que ver también con algún fenómeno psicológico. Cuando salgo de Argentina, sobre todo cuando tengo que hablar en inglés, que hablo bastante mal, en el sentido de que tengo un acento horrible, pero me vuelvo justamente por esa imprecisión del cambio de idioma y las fallas que sé que tengo en mi acento, me vuelvo más simpático con la gente, ¿no? O sea, eso también me resulta curioso. O sea, no soy tímido en idioma inglés, pero sí más en castellano, o más autoconsciente, ¿no? Me acuerdo que hay una biografía extraordinaria de Henry James, por el biógrafo es Leon Eder, y cuenta que cuando al final de su vida van los sobrinos a visitar a Henry James, están como esperando para cada trivialidad que le preguntan, que Henry James arme en su cabeza una de esas frases tremendas que vuelca en sus novelas. Entonces los sobrinos se empiezan a impacientar y dicen, spit it, o sea, escúpelo de una vez. Y algo así me pasa cada tanto, ¿no? Cuando uno quiere ponerse demasiado preciso, llega un momento en que no hay modo de armar toda la estructura verbal. ¿Por qué elegiste ingeniería eléctrica como carrera? No, fue una carrera... Porque tal vez matemática, claro, pero la filosofía te entiendo, sí, bueno, carreras humanistas te entiendo, pero la ingeniería eléctrica... No, yo tampoco lo podría haber explicado en ese momento. Era de algún modo lo que se esperaba era una carrera para ganarse la vida. Entonces las humanidades quedaban descartadas. Entonces había que pensar en alguna ingeniería. No sé, empecé ingeniería electricista porque era una de las carreras que se daban en la Universidad del Sur. Me parecía que quizá que podía estar vinculado con circuitos electrónicos y que podía interesarme por ese lado. No sé, te digo que antes de elegir la carrera, y esto quizá es como un comentario alentador para los jóvenes que estén pensando en la cuestión de la vocación, nunca había tenido ningún tipo de inclinación hacia algo técnico. Más aún tenía un primo que sí era radioaficionado y que estaba en contacto con cables y con experimentos y que tenía un laboratorio y se fue a trabajar a la Philips en Estados Unidos, y yo lo veía eso como un mundo totalmente ajeno. Entonces empecé ingeniería electricista porque había que empezar una carrera que tuviera alguna salida laboral, pero todo eso se deshizo en el aire en nuestro país, ¿no? O sea, después los ingenieros que salieron de mi promoción tuvieron dificultades también para insertarse laboralmente en distintas épocas. Ahora los veo bien en general a todos. Pero sí descubrí dentro de la ingeniería matemática y ahí pude cambiarme algo que sí sentí que estaba más cerca de lo que me interesaba, ¿no? En acerca de Roeder decías, les anuncié a mis padres mi propósito de ingresar a la universidad el año siguiente. Eso significaba, lo sabían bien ellos, que me iría para siempre de Puente Viejo. Mi madre, que se debatía entre el orgullo y la tristeza, trató débilmente de disuadirme para que me quedara un año más. ¿Te pasó esto? ¿O te decidiste venir a Buenos Aires? No, bueno, supongo que mis papás
habrán tenido algún pensamiento de ese tipo, espero. Quizá al revés, quizás dijeron, lo sacamos de encima. Alguien menos aquí. Yo después viajaba seguido, como suele suceder, ¿no? En los primeros años viajaba más seguido, después empecé a viajar menos, o sea, uno se va también alejando de la vida familiar. No, ni me alentaron ni me desalentaron, digamos, a hacerlo, ¿no? Creo que estaban un poco preocupados porque la beca que me daban cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires realmente era mínima y yo lo pasé mal. Bueno, ellos nunca se los comenté, ¿no? Pero había meses que no me alcanzaba para comer y además había un tema que uno sufre también en lo social, ¿no? No puedes invitar a una chica a salir, no puedes ir al cine, no puedes comprarte un libro, no me podía tomar un café. Vivís en una especie de... A la vez no tengo un registro de haberlo sufrido tanto, porque bueno, estaba estudiando, estaba ocupado, pero sí, tuve años difíciles en lo económico durante muchos años, ¿no? Ahora me puedo tomar hasta 2 cafés. Guillermo Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias. En la producción Martín Pereira Bubet, en la operación Gerardo Subirana y Javier Martínez. Nos vemos el próximo martes. Chau. Parque Eólico Arauco. Arauco 1 es un hito de independencia energética para La Rioja, uno de los primeros en tener la mayor capacidad instalada e interconectando al sistema nacional. Un cambio de paradigma en el desarrollo de la provincia, representando la confianza en la industria local y la convicción hacia un desarrollo sustentable. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde BIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. MEOP, ART Mutual, la primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual, comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos, porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, para vivir más despierto.